Día, bienvenidos al Faro. Para el episodio del día de hoy vamos a hablar de un tema que nos han estado pidiendo muchísimo en lo que son redes sociales. Si recuerdas, cuando hablábamos de lo que es el amor, las etapas del enamoramiento, yo hablaba de lo que es el amor romántico y muchos nos han estado preguntando qué es el amor romántico o inclusive por qué se hablan de los mitos del amor romántico. Así que, si quieres saber qué es el amor romántico, sus mitos y el amor fantasma, quédate, sigue conmigo. Pues bien. Como yo les mencionaba, para lo que es este episodio vamos a hablar acerca de lo que es el amor romántico, sus mitos y lo que es el amor fantasma. Ahora, yo creo que en muchísima literatura, en programas de televisión, en diferentes contextos, has escuchado hablar o has escuchado el término amor romántico. Y que desde que nosotros lo escuchamos pensamos como en el romanticismo. Y no, no es el romanticismo, no es esta corriente ni literaria, ni de pinturas, ni artística, no. El amor romántico es un modelo de conducta amorosa que fuerza una idea sobre el significado del amor y sobre qué sentimientos o emociones deben de sentirse. Es como este amor en el cual se le puso como un cierto, tiene que ser de esta manera y que tiene que seguir esos patrones, que tiene que seguir esas conductas, que se tiene que hacer de esa manera, porque si no se hace así, no es amor. Y entonces, por eso desde ahí nosotros le empezamos a agregar como ciertas conductas de que si no haces esto es porque no estás enamorado, si no hace esto no te ama. Y por eso se le empieza a llamar amor romántico. Ahora, eh, esta idea es transmitida a través de lo que son pues, canciones, novelas, películas, anuncios, libros, redes sociales, una gran cantidad de, digamos que, de elementos que nos podemos encontrar en el día a día. Y si tú te pones a pensar, inclusive muchísimas canciones nos han hablado de que en el amor se deben de sentir estos sentimientos, se tiene que vivir de esta manera, se tiene que actuar de esta otra. Y el ideal o mito del amor romántico puede ser que se entre en una situación de dependencia emocional y llegar a soportar algunos tipos de violencia, dado que una de sus ideas es que el amor todo lo puede y lo soporta. Y debido a eso las personas pueden normalizar y naturalizar lo que son algunas acciones violentas, destructivas, patológicas, etcétera. Entonces, si se fijan, desde aquí se empieza a construir lo que es un mito. Este mito que se construye en este discurso oral, en este discurso narrado, de que para mostrar el amor tienes que hacer esto, desde tienes que presentarte por sorpresa, tienes que cantar cantar canciones, llegar esporádicamente a un cierto lugar, ciertos patrones de comportamiento, pero que se han estipulado como normales, y por eso se empieza a hablar de que este es el amor romántico. Ahora, eh, tiene lo que son algunas características, o las características que tiene el amor romántico es una entrega total a la otra persona y hacer de la otra persona lo único y fundamental de la existencia. O sea que siempre tienes que estar pensando en esa persona y entregarte totalmente y que esa persona se convierte en el centro del universo y que siempre tienes que estar ahí con esa persona. Y si se fijan, por eso es de que inclusive dice ciertas conductas destructivas, patológicas o se toleran porque pues está en el centro. Se ha, digamos que, hecho una idea tan grande de lo que es la persona o se ha idealizado de más que justamente esa persona es esa parte fundamental de la existencia. Y así que si la quitas, todo se destruye. Y ya les empieza a sonar a películas, canciones, donde se habla así del amor, donde inclusive hasta el amor se vuelve esa fuente de sufrimiento porque duele muchísimo que esa persona no está ahí o una separación, separarse poquito porque no se van a ver en un día, 2 días, 3 días y las personas totalmente desbordados en lo que es el sentimiento. Ahora, también otra de las características, vivir experiencias muy intensas de felicidad o de sufrimiento. Inclusive noten cómo aquí se le deposita lo que es la fuente de la felicidad gracias a que está la otra persona. Gracias a que estás, mi mundo vuelve a tener luz, vuelve a tener brillo, eres esa fuente de felicidad. Cuando tú estás, me nutres de felicidad, pero cuando no, un sufrimiento excesivo. Entonces,
si volvemos a hacer como alusión a todo esto, nos hemos encontrado una gran cantidad de canciones que hablan precisamente de esto, de que gracias que estás ahí, el mundo es maravilloso, desde que llegaste, cambiaste mi mundo. Entonces, si se dan cuenta, desde aquí se empieza a generar estos, digamos que, experiencias muy intensas, tanto de felicidad como de tristeza, pero sobre todo que, que empezamos a notar que esa unión ya se empieza a volver una especie de dependencia, porque cuando no está, todo se vuelve sufrimiento. Hasta inclusive, desde que se fue, mi vida se quebró, se rompió, camino vacío, y verdad que en todos lugares hemos encontrado este tipo de discursos dominantes, de canciones, de textos, de voy caminando por la vida sin rumbo, voy vacío, voy sin la existencia, perdí esa mitad, mi corazón y mi mundo se ha fragmentado, es porque creamos este amor romántico donde le empezamos a dar estas características. Ahora, depender de la otra persona y adaptarse a ella. Lo que sería, inclusive, postergando lo que sería, lo propio, y empezar a depender más de la persona y adaptarse a sus gustos, hacer lo que le gusta a la otra persona y voy dejando de lado lo que yo hacía, o donde inclusive mis actividades, escuela, mis pasatiempos, mis amigos, se tienen que desplazar y me tengo que adaptar a lo que es esa persona, porque ahora ya estoy en una relación y tengo que estar con esa persona. Desde ahí vemos cómo este amor romántico empieza a tener ya esas características ya un tanto más destructivas, como lo hablábamos, porque me olvido totalmente de lo mío, de mi parte. Perdonar y justificar todo en nombre del amor. Todo se tiene que perdonar en nombre del amor. En el nombre del amor nos merecemos una nueva oportunidad donde tenemos que olvidar todo, perdonarlo, empezar de ceros, porque el amor que sentimos es tan grande que necesitamos hacer esto y se empieza a perdonar y a justificar todo, hasta inclusive la violencia. Es por tu bien, inclusive hasta los celos, o sea, si no te quiere, no te cela, no te cela, porque no eres alguien entonces importante. Y una gran cantidad, digamos que de situaciones donde de repente se presentan estas justificaciones en nombre del amor. Para, digamos que, para olvidar ciertos eventos, ciertas actitudes, comportamientos, pautas violentas, etcétera. Estar todo el tiempo con la otra persona. Si en verdad te ama, tienes que estar con esa persona. O inclusive esto, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué no quieres estar un día conmigo? ¿Me dejaste de amar? Y aquí empezamos a ver esa combinación de rasgos obsesivos, de inclusive ver los celos, esa necesidad afectiva, la codependencia emocional, y que justamente esto proviene de ese mito de que siempre tenemos que estar todo el tiempo con lo que es la otra persona y que no nos podemos separar, porque si en verdad existe el amor, las personas enamoradas tienen que estar juntos. Ahora, otra de las características, la siguiente característica es pensar que es imposible volver a amar con esa intensidad. Esta otra característica de lo que es el amor romántico, yo creo que también la has visto muy ejemplificada en algún momento, en alguna película, canción, en el discurso de un amigo, amiga, o a veces inclusive hasta nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros hemos estado aprendiendo socialmente y que justamente creemos que es imposible volver a amar con esa intensidad, que jamás vas a volver a amar con esa intensidad o inclusive el clásico que nos dicen, no hay como el primer amor. Pero ahora pasa algo bien chistoso. El amor, o lo que es el primer amor, puede ser una experiencia de lo más complicada, de lo más compleja, y que de repente llega una segunda persona que te hace sentir algo muchísimo más, pero la verdad es que con todas las personas que entran a tu vida de una manera afectiva, romántica, con todas es de una manera distinta. Y con todos aprendemos algo muy diferente. Entonces, justamente estos mitos de lo que son estas características de lo que es el amor romántico, de repente nos hacen cuestionarnos la realidad con la que vivimos y que solemos pensar que en verdad no va a llegar nadie o nunca vamos a amar con esa intensidad y que por eso tenemos que estar ahí con esa persona, porque es lo más fuerte, lo más puro, lo más intenso que se ha sentido y esto entonces, esto es lo que yo necesito tener siempre en mi vida. También otra característica
prestar atención y vigilar cualquier señal de altibajos en lo que es el interés o el amor de la otra persona. Siempre tratar de estar detectando qué pasa con la otra persona, por qué ella bajó en ese interés, qué es lo que está pasando y que en verdad se vuelve así como un tipo radar de es que ya no me dijiste de la misma manera, ahora es distinto, sin entender que de repente a veces no tiene nada que ver con el proceso de enamoramiento, tal vez un cansancio, una enfermedad, una preocupación, el estrés, pero entonces esto se empieza a volver como un tanto caótico, precisamente, y volvemos a lo mismo, por todas estas conceptualizaciones que se han estado haciendo de lo que es el amor romántico. Idealizar inclusive a la otra persona o que idealizar a la otra persona y no aceptando que pueda tener algún defecto, porque esa persona es mera idealización y como es mera idealización, no tiene ningún defecto, no tiene ningún problema, todo está bien con lo que es esa persona y desde ahí empezamos a ver una ilusión. También otra característica, sentir que cualquier sacrificio es positivo si se hace por amor a lo que es la otra persona, que no tenemos que sacrificar, ¿por qué? Porque es un acto de amor y que la otra persona inclusive también tiene que sacrificar cosas, porque es por el amor, es en nombre del amor. Entonces, de repente hay ciertas situaciones en las que se entran donde se vive muchísimo lo que es este discurso y recuerda, es en nombre del amor, es con la intención de a futuro tener una vida mejor, entonces necesitamos sacrificar esto, te tengo que quitar esto, pero es por nuestro amor, para que nuestro amor no se pierda. Ahora, ¿verdad que suena muy conocido todo esto? También hacer todo junto a lo que es la otra persona, compartirlo todo, tener los mismos gustos, tener que van desde los gustos musicales, las películas, intereses, inclusive hasta buscar escuelas juntos, porque siempre tenemos que estar juntos y que en automático cuando se separa de nosotros lo que es la persona, se empieza a entrar en lo que se está en esta angustia. Ahora, si nosotros podemos empezar a hablar ya de una manera más formal de cuáles son estos mitos que hay en el amor romántico, qué es lo que nos dice cada uno, pues bueno, vamos a irlos presentando y hablándolos un poco cada uno. Primero, el amor todo lo puede. Depende. Esto de que todo lo puede tiende a generar muchísima presión en lo que es la pareja y muchas veces, aunque queriendo a la otra persona, se produce una ruptura en lo que es la relación. Entonces, no es de que uno quiso más, no es de que solo uno estaba comprometido, no, como sabemos, no tiene nada que ver con lo que es el afecto, con lo que es el sentimiento de amor, sino con una serie, digamos que, de eventos que se entrelazan y que de repente esto hace que se fragmente lo que es el vínculo o que inclusive se detecten como ciertas pautas que tal vez no me puede gustar y puedo decir, sabes, te amo tremendamente, estoy muy enamorado de ti, pero esto, en verdad, esto a mí no me gusta y como en verdad esto no es lo que yo estoy buscando, necesitamos romper o necesitamos terminar lo que es la relación. Pero desde lo que es este mito, el amor todo lo puede. O sea, el amor es tan grande que tenemos que vencer esto y lo vamos a vencer. Entonces necesitamos el compromiso y se le empiezan a añadir más cosas y se da una ensalada tan grande que justamente este ingrediente principal de todo lo puede es, en verdad, todo lo vamos a poder porque nos amamos tremendamente y sigue aplazando y se sigue generando este efecto bola de nieve donde el conflicto pues sigue creciendo. Otro de los mitos, el amor a primera vista. No nos engañemos. A primera vista solo vemos lo tangible. ¿Y qué es lo tangible? Pues el físico. Ahora, el físico es importante, claro que sí lo es, pero esto nos hace saber si la otra persona nos atrae o no. Sin embargo, el amor se construye y para ello nos hace falta ni más ni menos que ir conociendo poco a poco lo que es la otra persona, saber sus gustos, sus intereses, sus ideales en la vida, su filosofía de pensamiento, su estructura emocional, hasta inclusive si también es un punto muy importante, los ideales religiosos, todo lo que tiene que ver con todo lo que es el mundo interno de lo que es una persona, empezar a compartir todas esas características íntimas. Así que el amor a primera vista solo nos muestra como esa parte del deseo, lo que me está gustando físicamente, pero no de aquí se construye ese amor. Otro de los mitos es la plena compenetración sexual. Es
una prueba irrefutable del amor. Este mito va bastante en la línea de lo que es anteriormente mencionado el amor a primera vista. De primeras, todas esas personas nos enamoramos y nos gusta, incluyendo las relaciones sexuales, que serán asombrosamente buenas desde lo que es el primer día. Pero, eh, inclusive, ¿qué pasa después cuando ya no se empiezan a disfrutar o cuando desde un inicio la relación sexual no fue buena? Entonces, no es que te tiene que ir gustando, entonces no te gusta porque aún no estás enamorado o aún no estás enamorada, y se empiezan a generar ahí una serie, digamos que de elementos que hacen que se genere como un cierto conflicto y se puede venir en cascada lo que son más problemas. Y por eso decía a un inicio de que esto trae a la larga otros conflictos que van desde lo que es la violencia, digamos que una codependencia emocional o soportar muchísimo lo que es esta parte de todo lo que son los conflictos. Después tenemos uno que en lo particular a mí me gusta mucho y es la búsqueda de la media naranja. Existe una persona en el mundo, la persona que es la ideal para cada uno de nosotros y nos complementa, porque es la otra mitad de nosotros, o sea, nuestra media naranja, ese complemento que yo necesito en mi vida. Y lo tengo que buscar y lo empiezo a buscar con una locura que de repente entre más lo buscas, menos lo encuentras. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se le asigna ese término, la media naranja, lo que me complemente. ¿Por qué? Porque yo estoy incompleto. Necesito esa otra parte de mí que me termine de complementar. Entonces, si se dan cuenta, esta búsqueda se vuelve tan exhaustiva que muchos cuando conocen a una persona y se genera este vínculo dicen, es que era mi media naranja. Y hasta ahí, por eso muchas veces, a pesar de que ya se ha terminado la relación, se sigue buscando esa persona. ¿Por qué? Porque era mi media naranja que perdí en algún momento y la tengo que encontrar, nos tenemos que volver a reencontrar, tenemos que volver a estar juntos. Y yo les digo esto porque, si se fijan, lo que son las parejas, desde lo que es este punto, nos está mostrando lo que es una pareja complementaria, algo que a mí me complemente porque yo no estoy completo, estoy en un punto, digamos que donde algo me falta. Y lo que necesitamos entender es de que las parejas tienen que ser tanto simétricas como complementarias. Simétricas porque son igualitarias y complementarias porque de repente a veces por la relación, ciertas crisis, conflictos sociales, personales, estamos como en esa parte donde una pareja, la otra parte de la pareja ocupa como un cierto estatus o un rol tal vez un poco más arriba en una cierta actividad o en ciertas, como yo les dije, como ciertos roles. Y lo que nosotros necesitamos entender es que para que una buena relación funcione, necesitamos ir de lo simétrico a lo complementario. Estar en esa escala donde nos concebimos de la misma manera, de repente tenemos un cierto rol donde esta persona apoya más en esto o donde en esto tiene más jerarquía, pero la otra parte tiene más jerarquía en esta otra. Entonces ahí es donde lo empezamos a regular. En cambio, desde la visión de la media naranja, la otra llega a traerle ese sentido a mi vida. Por eso es de que se vuelve tan complejo y tan, digamos que, tan complicado, porque llega trayendo todo eso que yo necesité, porque estaba vacío y me viene a complementar. El siguiente mito nos habla de que la persona correcta llena todos los aspectos de nuestra vida y que aquí nosotros nos vamos a encontrar frases como del tipo de es igualito a mí, tiene los mismos gustos, es la responsable de mi felicidad o cuando estamos juntos somos uno. Entonces, eso está reflejando lo que es este mito, que posiblemente sea uno de los más extendidos en cuanto a la concepción. Em, ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esa persona, que es la persona correcta, llegó ahí destinada a llenar todos esos aspectos y que desde aquí tiene que ser alguien con mis mismos intereses, mis mismas cualidades, mi misma visión, y como no la tiene, pues la persona se frustra y la busca más desesperadamente. Y de repente, inclusive cuando llega a estar con alguien, la fuerza a que tiene que tener los mismos gustos y como no te logra gustar lo mismo que a mí, entonces no estás enamorado o no estás enamorada.
porque no te gusta lo mismo que a mí, entonces no entiendes mi mundo, no eres esa persona. Y se vive la frustración, la decepción, la desesperanza, porque se ha perdido todo esto. Uno de lo que son, o más bien, el siguiente mito del cual vamos a hablar es cuando se está enamorado no es posible sentir atracción por otra persona. Si se dan cuenta aquí, este punto ha traído una gran cantidad de conflictos a lo que son muchas relaciones. Porque inclusive, ¿por qué estás viendo esa foto de esa chica? O sea, solo la estoy viendo. ¿O por qué sigues este tipo de personas? Que desde ahí empezamos a ver cómo se empiezan a reflejar los celos, inseguridades, posesiones, cómo inclusive se empieza a despertar esta parte más celotípica de lo que es una persona y, y se genera una gran cantidad de conflictos porque, ¿por qué tienes eso? O sea, solo te tengo que gustar yo. Y a veces no logramos entender que cada uno tiene sus propias fantasías, tanto con la pareja como inclusive con figuras y que eso pertenece a lo que es el mundo interno de cada persona. Entonces, yo pude amar tremendamente una pareja, pude estar muy comprometido, pero también veo o inclusive siento una fantasía con alguna otra persona y es algo normal que tenemos. En cambio, a nosotros se nos ha hablado desde este mito que cuando estamos enamorados no es posible sentir ninguna atracción por otra persona y que en cuanto empiezas a sentir esa atracción es porque ya no amas a la otra persona y desde ahí se empieza a justificar él, es que estaba confundido, creí que ya no estaba enamorado. No. O sea, inclusive estando enamorado sí se puede sentir lo que es una atracción por lo que es otra persona, pero aquí intervienen lo que son los acuerdos, lo que sería la exclusividad, el respeto, la fidelidad y la concepción precisamente de todos estos elementos nos llevan a la solidificación de cómo se vive la relación. Ahora, sí siento una atracción, es una persona atractiva, es una persona sensual, inclusive hasta he llegado a tener una fantasía, pero es eso. Yo estoy en una línea con mi pareja porque he fomentado una confianza, un respeto, una fidelidad, una exclusividad que ahí me mantiene. Y esto únicamente es una, como dijimos, una cierta atracción, pero queda hasta ahí. Bueno, dependiendo para cada pareja y cada persona y cómo lo haya ido integrando. Partiendo de lo que es nuestro siguiente mito es, los celos son una prueba de amor. Ahora, este es el clásico, si no te cela, no te ama. No está interesado en ti, no está interesada en ti, es que tendría que sentir celos. O sea, no es normal que una persona no los llegue a sentir, porque entonces no, en verdad, no hay todavía un proceso de enamoramiento, porque yo sí lo sentiría. Y si se dan cuenta, justamente este mito nos ha hecho entrar en este tipo de relaciones donde se generan tantos conflictos porque no estoy siendo lo suficientemente importante para ti o eh, entonces estoy seguro que debes de ver a más personas. Incrementa tanto esta inseguridad que justamente lo lleva a un cierto punto donde se vuelve demasiado desgastante. También tenemos lo que es el mito del príncipe azul. Este mito reflejado en el ideal de un hombre que corteja, enamora y lo da todo por lo que es su damisela, por su princesa, una mujer que siempre está disponible para él, una historia idílica de amor en la que él aparece como el hombre perfecto y la damisela que inclusive está esperando ser rescatada. Este príncipe azul, si se dan cuenta, nos refleja mucho justamente ese hombre que se la pasa cortejando, que está cantando al pie del balcón, que está con la serenata, la rosa, y que entonces esto empieza a mostrar socialmente que esto es lo que tiene que hacer un hombre enamorado y que tiene que llevar una, digamos que una serie, digamos que de objetos que reflejan precisamente todas estas muestras de amor, pero también la princesa como indefensa, la damisela que necesita ser protegida. Ahora, de aquí se da otro fenómeno bien interesante. Como lo hemos visto en una gran cantidad de películas o literatura, llegó el príncipe y se llevó a la princesa, la sacó del castillo porque ella estaba sufriendo, porque estaba siendo maltratada. Ahora, ¿por qué estaba siendo maltratada? Si en verdad estaba pasando por una cierta situación o el maltrato era porque justamente como lo han mostrado una gran cantidad de películas, hasta inclusive como esta novela tan famosa de Shakespeare, de Romeo y Julieta,
eran adolescentes, eran unos niños. En algunos casos hasta inclusive son eso, unos niños. Y que por eso muchas veces los padres ponen ciertas reglas, ciertos límites, pero se ven de una manera tan caótica que inclusive este efecto del príncipe azul hace que ese príncipe azul crezca y se intensifique. Porque entonces se enganchan tanto de que es justamente el destino que nos hace que tenemos que estar juntos, pelear contra viento y marea, ahí entra el otro, cómo se empiezan a combinar con el amor todo lo puede, el amor todo lo vence, tenemos que vencerlo todo porque nos amamos y vino a mí porque era el destinado para estar conmigo y se empieza a solidificar tanto que se entra justamente como yo les he estado diciendo en esa interacción un poco complicada. Ahora, ustedes se deben de estar preguntando, ¿por qué es de que se genera todo esto? ¿Qué es lo que causa que nosotros empecemos a tener este amor romántico? Pues bueno, yo les mencioné que una parte es lo social. En general, cada persona posee su propia mitología del amor, basada pues en lo que son sus propias experiencias personales, familiares o dependientes de lo que es cada cultura donde haya sido criado. Sin embargo, existe una serie de causas que han introducido la idea de este amor romántico, que actualmente impera, al menos en lo que son las sociedades pues occidentales o de lo que es de primer mundo, o si, donde precisamente esta exposición de este tipo de amor en los medios de comunicación, el cine, como el ideal de las princesas de los dibujos animados, la literatura, junto a una historia social donde la mujer no ha tenido un rol equitativo al del hombre, eh, generan o va haciendo esta construcción de lo que es el amor romántico. Esto ha sido el medio de difusión para que estas creencias o mitos hayan invadido con tal intensidad el marco mental de lo que es nuestra sociedad, porque ahora justamente se volvió ya en un fenómeno social donde inclusive ya lo hemos normalizado y como decíamos, ya es algo propio del amor, ya es algo propio de lo que es el contexto, ya es algo propio de inclusive que se tiene que vivir o se tiene que hacer de esta manera. Pero si se dan cuenta, yo les decía, cada persona tiene su mitología del amor donde yo lo expreso de una cierta manera, o inclusive como en este libro tan famoso del arte de amor, de amar, Eric Fromm dice, el amor se hace, el amor se va construyendo. Como todo arte tienes que aprender a construirlo. Y como el arte se representa de una manera distinta para cada persona. Entonces inclusive necesitas detectar cómo cada persona lo construye, cada pareja construye lo que es su mito del amor y cómo se viven en este mito, pero de una manera donde se vuelva productivo para los dos y donde no se caiga en esto que yo les mencionaba de abusos, agresiones, una cierta serie de conflictos que traigan más estragos emocionales a la larga, o también físicos en el caso de si existen violencias. También, ¿qué consecuencias puede llegar a traer lo que es el amor romántico? Algunas de las consecuencias del ideal del amor romántico y fruto de lo que son los mitos, genera obsesiones por la búsqueda de esa otra persona que colme nuestra felicidad o sea la proveedora de ella y buscar idealizadamente a una persona. Y que justamente cuando se viene la desilusión porque no me lo dio, se generan más conflictos emocionales que van desde una depresión, la ansiedad, frustración, fobias sociales, etcétera. Hasta inclusive no saber vivir solo o hasta no saber vivir sin lo que es una pareja y siempre tener que estar cambiando de pareja porque idealizo tanto a una persona que tiene que llegar y buscarla desesperadamente. También una búsqueda desesperada de la felicidad, dependiente pues de lo que es esa otra persona, generando frustración y no priorizando lo que son los propios deseos y nuestras propias necesidades. Otra consecuencia también es una internalización de patrones rígidos de cómo tienen que ser nuestras relaciones amorosas y que tienen que ser las relaciones así de esta manera y tú tienes que ser de esta otra y se empieza a rigidizar esos patrones y a la vez pues sigue generando más conflictos y que se rompa o se fragmenten lo que son las relaciones. Hay un punto aquí que a mí en lo particular me interesa muchísimo porque es cierto que todas las parejas tienen que tener ciertos puntos de conflicto
y que justamente se tienen que aprender a sortear o ir resolviendo lo que son estos problemas o estos conflictos. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando estos mitos están tan fuertes que se empieza a desistir inmediatamente ante lo que es la aparición, pues, de una dificultad o de una prueba, inclusive hasta superables, ya que no sería nuestro verdadero amor? Es decir, que no se ajusta a ese ideal de amor, eh, que nos se ha puesto o que se ha puesto en el panorama romántico, y que inclusive por eso se termina diluyendo lo que es esa relación, porque no era ese amor verdadero, no era algo que estaba ahí destinado a estar contigo, porque no cumplía esto. Entonces muchas veces en lugar de comunicar el conflicto, resolverlo, gestionarlo, se termina así de tajo, porque entonces no es. Porque el amor verdadero va a llegar y que justamente ahí vemos la poca responsabilidad afectiva o hasta inclusive la responsabilidad que se tiene en la relación para hacerse cargo de lo que son ciertos conflictos. Ahora, llega hasta un cierto punto donde se regula, porque como vimos, también se puede forzar a tenerlos que resolver. También otro conflicto es la perpetuación de una sociedad no equitativa ni igualitaria, donde bajo la que es la concepción del amor romántico y de esta mano del príncipe azul, la mujer adopte pues el rol de tener que ser conquistada, en lugar de tener esa equidad a la hora de elegir quién da el primer paso, o inclusive hasta la parte de quién invita a salir, o yo te invito a ti, o hasta inclusive de si te invito a salir, él es el que tiene que pagar toda la cuenta. Justamente desde aquí, cómo esta sociedad se vuelve desigual por estas concepciones. Ahora, para empezar a hablar de lo que es el siguiente tema, o digamos que el otro apartadito del que vamos a estar hablando, que es el amor fantasma, que si bien no forma parte de lo que son los mitos del amor romántico, el amor fantasma es un cierto tipo de enamoramiento donde también ahí se van a entremezclar como algunas partes de lo que son los mitos y de otros elementos de los que ya hemos estado hablando. Ahora, ¿qué es un amor fantasma o por qué amor fantasma? El amor fantasma tiene que ver con idealizar a una persona. Y justamente es vivir una ensoñación de la parte de la persona que está enamorada, donde le adjudica cualidades que se le desea o le desea que tenga esa persona, cuando en realidad la pareja carece de ellas. Y de ahí viene el término fantasma, porque no están, en verdad nunca existieron. Ya que en realidad esta persona que se creó no existe. Se hizo solo una creación imaginaria, una creación falsa, por eso el nombre fantasma. Aquí, quiero que noten algo. Inclusive nuestro cerebro con nuestra mente genera tanto este ideal que se está viviendo esta ilusión y donde nosotros con tal de ser felices y de no sufrir, se genera una imagen equívoca de lo que es esa persona que tenemos a un lado. Y es entonces cuando en lugar de ver que no le interesas tú, le pones esa cualidad de es atento. En lugar de ver que no es bueno, te empeñes en verlo como esa protector, como un ser divino que está ahí. Hasta inclusive se hace esta construcción donde ahora entiendo por qué en ese momento me rechazó, no me habló, porque me estaba cuidando, porque no quería que los demás, que me sintiera avergonzada, porque estaban ahí las demás personas, y se empieza a crear un mundo imaginario, un mundo de fantasía. Esto es el amor fantasma. Con esa ilusión de tener a alguien que idealizamos como nos gustaría que fuera, se enamora o se enamora la persona de un imposible porque pues en realidad no existe. Ahora, inclusive hasta psicólogos expertos también lo denominan como lo que es un amor anaclítico, el cual se trata de amar a alguien porque posee los rasgos de alguien muy influyente que tuvimos en lo que fue nuestra niñez. Para ejemplificarlo, podemos poner aquellas personas que se enamoran de alguien que se parece a lo que son pues, sus figuras paternas o maternas, con el propósito de tener completa lo que es esa necesidad de protección.
hasta que descubra que no tiene nada que ver con dichas figuras, y es entonces cuando se dará cuenta de que la persona que se creía amar no existe, solo fue una construcción, pero nunca existió. Y la influencia que puede tener estos amores es que en un tiempo determinado la persona que acostumbra a caer en este tipo de atracciones repita constantemente lo que es el patrón y nunca pueda satisfacer sus necesidades basadas en lo que es alguna de las expectativas que coloca a cada una de las parejas que se ha tenido. Ahora, por eso yo les decía que es bien importante también hablar de lo que es este tipo de amor, lo que es el amor fantasma, porque si se fijan, vivimos en una sociedad donde creamos falsas estamos creando falsas idealizaciones o estamos idealizando de más, porque las redes sociales, nosotros vemos una cierta apariencia, pero ya desde ahí entró la fantasía, empezamos a idealizar o donde justamente al interactuar tanto por lo que son los medios tecnológicos, empezamos a hacer esta construcción de lo que es un amor fantasma, cuando en realidad nunca hubo un interés, pero la persona lo construyó tanto donde inclusive hasta cree que un amigo que vive en otra ciudad también está enamorado y muestra amor y muestra interés en mí y a esa persona está destinada a estar conmigo. Necesitamos entender que justamente esta idealización puede, digamos que, causar grandes estragos a lo que es a un futuro. Por eso necesitamos digamos que aterrizarlo y tener esa comunicación que nos permita ver si en verdad la otra persona está teniendo ese interés o qué es lo que está buscando, si solo es un amigo o qué línea estamos siguiendo. Así que espero que este podcast te haya podido servir para detectar más qué es el amor romántico, cuáles son sus mitos y qué es lo que es el amor fantasma. Así que muchísimas gracias, pasa muy buen día y nos vemos en el siguiente episodio.